Bueno, decidí hacer una quinta parte de por qué el castrismo no cae, intentando rememorar un poco los años en que cae la Unión Soviética. Se esperaba que Cuba también cayera y sin embargo no cayó. Esa situación históricamente inexplicable para el profano tiene bastante explicación cuando se estudia un poco y a fondo eh, toda una serie de materiales históricos que demuestran la colaboración por encima de los gobiernos de las entidades de los supuestos enemigos rusos y norteamericanos. Así pues, historiadores norteamericanos como Anthony Shutton se han dedicado tanto antes como después de la apertura de los archivos de la extinta Unión Soviética a buscar información sobre esa cooperación de las élites, tanto rusas como norteamericanas, por encima de los mismos estados. Aquí, por ejemplo, este libro de Wall Street y los bolcheviques, los capitalistas del comunismo. Fíjense que la primera edición fue de 1974, es decir, fíjense de cuando este hombre está abordando el tema. Y entonces, bueno, aquí narra muy bien muchas de esas relaciones hasta donde él las pudo investigar. Bueno, esta es una introducción del traductor a las personas que han vivido los años de la Guerra Fría, que han pasado una gran parte de sus vidas preocupados por la posibilidad de un holocausto nuclear, temiendo que algún demente de uno u otro lado de la cortina de hierro apretara el botón, a las personas que durante su niñez, su juventud y la mayor parte de sus vidas adultas no escucharon más que se suban análisis y alarmantes comentarios sobre el enfrentamiento y las reiteradas crisis entre el capitalismo norteamericano y el comunismo ruso, a esas personas les hará muy difícil imaginar que detrás y por encima de toda esa pantalla de conflicto entre ideologías políticas y estratégicas pudo existir una convivencia y hasta colaboración extraordinariamente beneficiosa entre personas pertenecientes a los dos bandos supuestamente enfrentados a muerte. Y sin embargo, eso es lo que demuestran, sin lugar a duda, los registros, los archivos y los documentos que están siendo liberados al público. En Rusia, después del colapso de la URSS, ha surgido toda una montaña de documentos y archivos que recién están comenzando a ser evaluados. Pero ya antes de ello, los Estados Unidos, al vencer los plazos que permite el mantenimiento en el secreto de los archivos oficiales del Estado, los documentos relacionados con hechos ocurridos a principios y mediados del siglo XX fueron siendo liberados al dominio del público, con lo cual, al menos en buena parte, pudieron ser consultados por historiadores, investigadores y académicos. Lo que estos documentos revelan resulta asombroso para quienes siempre creyeron a pie firme en la seriedad del enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo. Aunque la verdad sea dicha, en buena medida no hacen sino confirmar la mayoría de las fundadas sospechas que muchos escépticos siempre tuvimos. En fin, para los un poco enterados de Cuba, no es ningún secreto, y ya es a voces desde hace bastante tiempo, que Fidel le cuidaba los pozos de petróleo a Rockefeller durante la guerra de Angola. No sé cuánto le pagaría Rockefeller, etcétera, pero bueno, existían destacamentos de unidades militares cubanas destinadas nada más que a cuidarle los pozos de petróleo a Rockefeller, es decir, al supuesto enemigo. Para los que están enterados del mundo más reciente, tampoco es extraño saber que la Fundación Rockefeller pagó los viajes de Mariela Castro a Estados Unidos en varias ocasiones. Así pues, vemos que el jueguito sigue. Así pues, de la famosa foto de Rockefeller dándose un buen apretón de manos con su enemigo, entre comillas, Fidel Castro, y todas estas cosas que van saliendo reveladas, pues podemos con un poco de imaginación nada más entender el verdadero trasfondo, es decir, lo que hay detrás del telón de todas estas relaciones, tanto amistosas como supuestamente enemistosas. Y si ya tenemos en cuenta esta información, pues no es nada difícil entender por qué el castrismo no cayó cuando cayó la URSS. Y es que el pacto es bien sencillo y claro. Es decir, yo te dejo tranquilo,
tú me cuidas que en Cuba no haya ningún tipo de revoltura que pueda generar en una estampida hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me mantienes al ganado humano controlado y bueno, yo te dejo hacer cositas e incluso voy ajustando la maquinaria internacional para que tú no te hundas completamente. No te voy a regalar como los rusos, no qué sé yo, no qué sé cuándo, pero te voy a dejar vivir tranquilamente tu existencia. El pueblo cubano no importa, pero el régimen va a vivir una vida existencial relativamente segura a la sombra de los Estados Unidos, con tal de que se cumpla ese tipo de trato, ¿no? Tú controlas allá y yo te dejo existir. Así pues, no hay por qué extrañarse mirando todas estas cosas y les recomiendo a todo el que pueda que baje de internet, si es que existe todavía y no lo han censurado, el libro de Chuto que acabo de mostrar ahí. Pero bueno, no es de extrañar para nada la revelación de Franceschi diciendo que hay documentos que están saliendo donde Obama explícitamente autorizaba a Cuba a seguir dominando y explotando, por supuesto, a Venezuela. Y es que entendamos a partir de determinado momento qué sentido tenía derrumbar una estructura de poder que controlaba rígidamente a una nación para fomentar algo que no se sabía a dónde iba a parar y que podía incluso poner en peligro la estabilidad definitiva de Cuba y por otra parte generar problemas en los Estados Unidos mismos. Sin duda América estaba mirando hacia el Medio Oriente, hacia los lugares del petróleo, etcétera, etcétera, y no realmente hacia Cuba, que es algo insignificante desde el punto de vista de los recursos económicos que tiene. Así pues, a mi entender, son factores de conveniencia los que han permitido que la dictadura castrista se mantenga sin mayores problemas, por lo menos para su clase dirigente. El país podrá estar cayéndose a pedazos, pero la clase dirigente ha estado viviendo una buena vida y parece ser que todo, mientras las cosas sigan así y el sistema se logre mantener controlada la población y más o menos con cierta válvula de escape que los mismos Estados Unidos ayudan a que exista para que aquello no caiga en crisis, etcétera, etcétera, pues basado en esas cosas, las posibilidades de que Estados Unidos, antes de Trump por lo menos, se interesara realmente en un cambio fundamental de régimen, eran nulas o prácticamente nulas. Y en la administración Trump, cuidado, no hay por qué tampoco estar sonando las trompetas, porque realmente Estados Unidos tiene demasiados problemas, tanto internos como externos, como en esta movida de Yalta 2 o nueva repartición del mundo entre grandes superpotencias, para estarse buscando un problemita menor en Cuba. Así es que por ahora tengo la idea de que tenemos que esperar un poco para darnos cuenta dónde gira todo esto, pero nada todavía está seguro. Con Donald Trump todo es mucho más fuerte, o aparentemente mucho más fuerte, pero al fin y al cabo hay que seguir esperando, porque, vuelvo a repetir, es un gobierno ya consolidado que ofreciendo 2 o 3 dádivas más y 2 o 3 garantías más al gobierno norteamericano, pues puede volver a caer en gracia y incluso servir de lobo que controla el gallinero de América del Sur, porque eso también puede pasar, es decir, que pueda ser instrumentado para controlar cualquier situación extrema en América del Sur, como lo está haciendo ya en Venezuela, que en definitiva lo único que ha hecho Venezuela con Cuba es perder, perder, perder y perder. En fin, conclusiones no hay, pero esta historia que durante casi todo el siglo XX existió de relaciones detrás del telón entre los grandes de las dos superpotencias, debe enseñarnos bastante a todos nosotros a no ser tan ingenuos y no creernos cualquier cosa que nos digan.